Bueno, pues vamos a empezar. Muchas gracias a todos y a todas por participar, por venir hoy aquí. Primero queríamos presentar un poquito quiénes somos Ecologistas de Nación. Ecologistas de Nación es una asociación que nos organizamos de manera local y a la vez nos juntamos de manera regional. Es una asociación abierta que formamos a través de la asamblea y a través de la participación abierta y voluntaria, y os animamos pues a participar también como activistas en ecologistas o como colaboradores o como satélites, que también tenemos muchos y muchas y es muy necesario también. No me quiero enrollar con la presentación de ecologistas porque creo que todas de aquí sois cercanas y además hay mucha información en todos lados y venimos un poco a dedicarle tiempo a la ponencia de hoy, que es muy interesante. Lo que sí vamos a presentar es la jornada de este otoño ante el colapso. Está Ricardo aquí para contaros un poquito más de ello. Bueno, hay también que agradecer a mucha gente que ha colaborado en que se puedan organizar estas jornadas y a la gente de aquí de la biblioteca que nos ha acogido al final y cuando estábamos con el agua, si no al cuello, por lo menos un día así. Las jornadas tienen un objetivo que es intentar poner el tema del colapso en la agenda de las personas o en la cabeza de las personas. Porque una de las cosas, podemos pensar que el colapso es poco probable o que la gente que piensa que el colapso es imposible, creo que, como decía un amigo mío, debería leer más. Pero la gente que pensamos que es posible, aunque lo vea como improbable, el colapso tiene tal magnitud que de alguna manera debería cambiar nuestra actitud frente a las cosas, nuestra actitud frente a la acción política y social, nuestra actitud frente a la organización, que el colapso lo cambia todo. Y para aquellos que pensamos que el colapso no solo es probable, sino seguro, pues lo único que nos mueve es la certeza de que en la medida en que trabajemos más y consigamos más, en esa medida el colapso será menos catastrófico. Y por lo tanto, la recuperación, sea cuando sea del modo que sea en medio de la lucha, pues será de alguna manera más fácil. Generemos unas condiciones para que el colapso sea lo menos dañino posible. La jornada ha sido pues como un reto. Estamos bastante satisfechos de cómo han quedado. Hemos conseguido que venga gente con la que nos sentimos muy identificados e identificadas. Y hemos conseguido también que se celebre por toda Extremadura. Son como 11 actividades. Digamos que en Badajoz hay 3 actividades, en Cáceres hay 2, pero hay muchas actividades por todas partes. Así, desde el punto de vista interno de Ecologistas en Nación, diríamos que incluso han servido para reactivar determinados grupos locales que estaban hibernando, descansando. Y bueno, tenemos una cierta esperanza, sin hacerse muchas ilusiones, de que esto sea un cierto principio de un mayor compromiso con el tema y de tomarlo en serio, todo lo en serio que el tema precisa. Recordaros que la fecha que va a haber Badajoz es hoy. La siguiente es el día 24, no me equivoco. Sábado 24 en la Carroa Negra, con Carlos Taibot y con la experiencia de la Carroa Negra, que se presentará. Y la siguiente, perdona, que es que... El día 30. El día 30. Nerea Ramírez, que fue coordinadora de Ecologistas a nivel confederal y que, bueno, también habla de un tema muy interesante, que son las experiencias de apoyo mutuo autogestionado en la pandemia. Entonces, nos parecía esas 3 cosas muy importantes. Luego,
luego sigue Mérida, luego Cáceres, Montánchez, Navalmoral de la Mata, Plasencia, Jarandilla, Monesterio. Es decir, que ha sido, yo creo que incluso ha salido más gordo de lo que esperábamos y mejor. Muchas gracias, Ricardo. También queríamos recordaros que ha llegado, ¿no? De la plataforma de los cuidados, sí. No veo, perdona. Bueno, que van a poner una mesa de recogida de firmas para la ILP de personas inmigrantes en España. Y bueno, si no habéis firmado, ahora al final de la charla van a poner la mesa y os animamos a que firméis. Bueno, vamos a la presentación de hoy. Hoy tenemos dos grandes personas aquí sentadas en la mesa. Os voy a presentar primero a Lorena, que viene a explicar la experiencia de la cooperativa En Verde. Va a hablar unos 15 minutitos inicialmente sobre el proyecto. Y después iría Juan con su charla Mira que esto, si al final se improvisa me sale casi mejor. ¿Dónde lo engancha? Hay que hablar del crecimiento sin miedo. Hay que hablar del crecimiento sin miedo. Que llego de viaje y me tengo que un poco frita. Bueno, él hablará después, tendremos como 1 hora y media y después tendremos tiempo para debatir y para hablar entre nosotros, ¿vale? Bueno, os presento a Lorena Torres. Ella es encargada del área de proyectos de la cooperativa En Verde. Es ingeniera y ha estudiado un máster sobre energías renovables y otro sobre desarrollo rural. Y aparte compagina su trabajo voluntario en Verde, porque la cooperativa funciona así, ¿no? Todos los proyectos que inician requieren un gran trabajo voluntario y además la cooperativa, ella nos lo explicará, también se basa en eso, ¿no? Junto con otros proyectos sociales en los que ha participado en los últimos años. Entre ellos también colabora en Ecológica en Acción Badajoz. Te paso a ti y después ya presenta Juan, ¿os parece? Encendido, sí. Hola, muy buenas. Bueno, lo primero agradecer a Ecologistas que haya invitado a En Verde a darse visibilidad. Y bueno, pues En Verde es una cooperativa extremeña que como tal tiene la ley de cooperativas especifica que solo tienen ámbito de actuación en la región. Y nacemos pues de un grupo de personas hace 1 año y medio que nos unió la realidad el descontento con la realidad del sector energético en nuestro país y concretamente en Extremadura. Y por supuesto pues siempre como una iniciativa de economía social sin ánimo de lucro, totalmente horizontal en su toma de decisiones y comprometida con la región. El gran descontento, más allá del sector eléctrico en España, que sabemos que es un oligopolio que está controlado básicamente en todos sus sectores, generación, distribución y comercialización por 3 grandes empresas. Además, como nos ha tocado vivir en este último año, el sistema de fijación de precios de la energía es totalmente injusto y ahora nos ha tocado sufrirlo en nuestras carnes. Pero aterrizando en Extremadura y en este alicatamiento de macroproyectos que nos están llegando, tenemos que ha llegado a ser la mitad de nuestra riqueza industrial. Esto supondría o debería suponer que nos debería aportar algún beneficio a Extremadura, sin embargo, nada más lejos. La realidad es que no deja ningún beneficio, que
los domicilios fiscales no están en la región y que de esa actividad industrial únicamente un 5% de empleo estable queda relegado a los proyectos de energías renovables, porque pasando la fase de ejecución de estos proyectos, el personal que se queda allí pues, es mínimo. Además de, bueno, como hemos visto, que para conseguir estas grandes extensiones de tierra se llevan a cabo en muchas ocasiones prácticas poco éticas, como expropiaciones que están infundadas totalmente. Bueno, en esta reunión de personas descontentas con el sector eléctrico nos dimos cuenta que repartido por todo el territorio nacional ya existían muchas cooperativas que luchaban por otro modelo de consumo de energía. En ese sentido, pues decidimos que era el momento de poner también a Extremadura en el mapa. La mayoría de las cooperativas que están repartidas por todo el territorio se unen en una confederación de cooperativas que se llama Unión Renovables, que nos alberga a todas y que sirve de transmisión de experiencia, de conocimiento y demás. En todo este proyecto, desde hace año y medio que nacimos, pues nos han apoyado cooperativas amigas, como son Goyener del País Vasco, que tiene más de 15 años de andadura, y La Corriente, que es una cooperativa que nació en Madrid hace unos 4 años. Las líneas de trabajo que hemos decidido emprender, pues como había sido el bagaje de estas otras cooperativas, ha sido empezar por la comercializadora de energía 100% renovable. En este sentido, pues como todas las cooperativas, como son Energía o Goyener, se basan en el trato directo con las personas, que no sea un contestador quien te atiende, que se base en lo mejor para las consumidoras y que siempre haya una persona detrás atendiendo. Pero esto se queda pequeño porque, como sabemos, el consumo de energía 100% renovable, que viene simplemente porque estas plantas de generación emiten certificados de consumo de energía renovable, pues muchas veces no son verdes, ¿no? Entendemos que la energía realmente verde es aquella que se genera en el punto donde se consume. En ese sentido, estamos explorando líneas de que esa energía que vendamos venga de acuerdos de compra-venta con pequeñas generadoras locales, regionales, y explorar proyectos de generación propia. En ese sentido, Extremadura lo tiene bastante más crudo que otras comunidades autónomas, porque las redes eléctricas están copadas por estos macroproyectos, con lo cual no hay puntos de conexión en los que generaciones para estos proyectos quepan, ya que solo abren conexión cuando ellos ya tienen un proyecto hecho y va a ser para ellos, porque es la misma empresa la que tiene las redes, la que posee las redes de distribución, y es la misma empresa la que tiene las plantas de generación y la que tiene la capacidad de hacerlas y de diseñarlas antes de que salgan esos puntos de conexión. Pero bueno, no me quiero enrollar. Y en ese sentido, pasando de la comercialización, nuestra idea y la utopía iría de la mano de que en verde ni siquiera tuviera que existir, que todas las personas pudiéramos tener una generación, una autogeneración, un autoconsumo de energía. Por esta parte, pues estamos emprendiendo, ahora vamos a emprender nuestra primera compra colectiva para socias que están repartidas por todo el territorio y que quieren hacer un autoconsumo individual. Las compras colectivas consisten en unirnos, hacer pues a lo mejor de aquí a 3 meses, abrir el plazo de todas las personas interesadas
y el hacerlo de manera colectiva con empresas instaladoras que son socias de Enverde, es que la compra mancomunada tanto de la instalación como la mano de obra pues sale mucho más económica, ya que los proyectos de autoconsumo a nivel individual son bastante, vamos, un 60% más caros de lo que son las compras colectivas, o sea, perdón, el autoconsumo colectivo. Que el autoconsumo colectivo pues, es aquel en el que de una sola instalación de generación se benefician varios consumidores. Y en ese sentido estaríamos hablando de comunidades de vecinos, de bloques de vivienda que instalen su planta de generación, o comunidades energéticas, que aquí nos vamos más a entornos municipales, donde en el territorio hacen uso de la red de distribución para que llegue la energía a todos los hogares. Quería hablar un poco de las comunidades energéticas. Es un proyecto que ya ha nacido, ha crecido como setas por todo el territorio nacional y europeo, pero que aquí en Extremadura está muy verde, porque ni las instituciones lo están apoyando como debieran, ni las ayudas se resuelven cuando deben, y además pues a este carro también se han unido las grandes empresas y llegan a los pueblos, y a la alcaldesa o alcalde de turno pues le venden el proyecto de la idea de te hago una comunidad energética para mañana, te la tengo ya lista y ahí te la dejo. Entonces, en ese sentido, las comunidades energéticas son otra cosa, o la idea que se transmite desde Europa, que es desde donde lo han impulsado, es otra, y es que sería una entidad jurídica que se puede constituir pues, en muchas figuras, ya sea cooperativa, asociación, sociedad. Sí que, ya llevándolo a la realidad, el modelo más viable es el de cooperativa, porque es el que permite más margen de trabajo y menos repercusión, menos responsabilidad en las personas socias. Que sea sin ánimo de lucro, no es una actividad empresarial, sino que se trata de ofrecer beneficios al territorio. Y por supuesto que sea una soberanía para la población, que sea la ciudadanía quien se empodere del proyecto y quien lo lleve a cabo. Ahí es donde en todo momento pues, flaquea que una empresa venga y monte una instalación, porque la empresa la instala, cobra y se va. Y esas personas no saben cómo gestionarlo, o si solo depende del ayuntamiento quien lo emprende, pues el equipo de gobierno cambia a los 4 años y el proyecto queda abandonado. En ese sentido, las comunidades energéticas participan tanto el ayuntamiento como las pequeñas y medianas empresas y la ciudadanía y asociaciones. La idea es que todo el territorio se beneficie y participe en la toma de decisiones. En una comunidad energética se podría hablar de que es un autoconsumo colectivo, quedándonos en lo que sería lo mismo que en un bloque de vivienda. Sin embargo, estas personas que se unen pues tienen un margen de actuación muy amplio, porque desde ese apoyo comunitario, ese tejido social que se crea, puede hacer que se llegue a personas mayores que igual no tienen acceso a la tecnología ni lo saben. Esta comunidad energética puede decidir revertir los excedentes en unir a socias que igual estén en riesgo de exclusión. Además, pues, hacer talleres de hábitos de consumo, compras colectivas de mejores cerramientos, de eficiencia en sus casas, que no olvidemos que es lo primero. La eficiencia en los edificios supone un ahorro de más del 50-60% del consumo que realmente tenemos. El autoconsumo colectivo va más allá.
tiene una normativa que se introdujo en 2019, hasta ahora era inviable el autoconsumo si estábamos conectadas a la red, tenía unos cánones que no lo hacían viable, entonces en ese sentido pues España llegó tarde a este carro y esta legislación, pues por ejemplo en el ámbito de las comunidades energéticas lo penaliza, por decirlo de alguna manera, o lo restringe a 500 metros a la redonda. De esos 3 requisitos que veis es el menos restrictivo. Entonces va a estar cambiando porque realmente 500 metros hacen que para pueblitos pequeños de 1000 habitantes haya que hacer 2 instalaciones para poder llegar a todas las vecinas. Y desde En Verde, en ese sentido, pues hacemos ese apoyo y ese acompañamiento de participación social y por supuesto como comercializadora, pues gestión de las facturas de las clientas. Y bueno, pues no quería llegar a mencionar que las iniciativas que tenemos abiertas o con más bagaje están en Cáceres, en este sentido, en Montánchez y en el Valle del Jerte, y sí que viendo las debilidades que hay en el territorio de pequeñas poblaciones y pocos recursos, vemos que es muy interesante que muchas de las cosas se hagan de manera mancomunada, como puede ser el mantenimiento de las instalaciones que queden, el apoyo técnico que requieran esas comunidades energéticas. Si se contrata de manera mancomunada entre municipios que estén próximos, pues va a ser mucho más viable. Y bueno, pues en la web estamos actualizadas con toda la información y toda la andadura que vamos llevando a cabo, y ahí está el email del área de proyectos por si tuvierais alguna duda. Y bueno, si deciros que el martes tenemos un taller de autoconsumo para la gente que se quiera iniciar, y el martes siguiente un taller de cómo entender nuestra factura eléctrica y ver si podemos bajar nuestra potencia, que muchas veces es excesiva. Y bueno, pues muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Lorena. Impone un poco esta mesa, además. ¿No? Bueno, tú has mejor no, así ya no, pero... Sí, prefiero irme a verlo mejor. Muchas gracias, Lorena. A lo mejor después de tu palabra te preguntaría. Bueno, y ahora después de Lorena, muchas gracias, vamos a presentar a Juan Bordera. Juan lleva trabajando desde hace más de 10 años en movimientos sociales y en medios de comunicación. Su intención es dejar que su mundo sea un poquito mejor cada día, y ha trabajado como guionista, actor, redactor y colaborando en distintos proyectos documentales, teatro, series, televisión. Escribe en El Salto, en Contexto, en 15-15-15, en Público, Diagonal, etc., ¿no? En diversas páginas. Reciente autor, el libro lo tenemos aquí a la vuelta, recién sacadito del horno, el autor de El Otoño de la Civilización, junto con Antonio Turiel. Y bueno, ahí tenemos unos ejemplares, si alguien después quiere adquirirlo, se pone en contacto con Juan, que va a estar por aquí, ¿vale? Y hoy viene a hablar de crecimiento sin miedo, que lo tenía aquí apuntado por aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí, Juan. Bueno, muchas gracias a todos y a todas, a la organización también por gestionar este tipo de espacios que hacen tanta falta. Yo creo que voy a empezar con una pequeña introducción de contexto,
unos pocos datos que sé que la mayoría aquí nos van a hacer falta, porque ya los tenéis más que sabidos y sabidos, pero que puede venir muy bien para luego entrar en debate. Yo primero querría haceros una pregunta, y es ¿qué crisis consideráis que es más grave de las dos, que ahora mismo ya están empezando como a golpear cada vez más fuerte, ¿no? La crisis climática y la crisis energética. Esta pregunta la hago siempre, más que nada por curiosidad para mí, porque no hay una respuesta correcta, ¿no? Pero podéis levantar la mano las personas que creáis que es más grave la crisis climática. Con ecologistas en acción aquí es lógico que está. ¿Y quiénes pensáis que es más grave la crisis energética? Vale. Hay alguna parte que he dicho no sabe qué contestar, En el fondo, como decía un poco, no hay una respuesta correcta, es decir, las dos son igual de graves y además se interrelacionan mucho hasta el punto de que como la crisis energética es quizá más desconocida, si no la gestionamos bien, no hay que ser muy listo para darse cuenta de que acabaremos quemando hasta el último árbol. Es decir, es que al final como que se interrelacionan tanto que al final son las dos casi la misma crisis, ¿no? Y un poco tiene que ver con este modelo insostenible de producción y consumo, que vamos a analizar un poco las consecuencias que tiene. Esto no está pasando la diapositiva, para ver la tecnología siempre ayuda. Vale. Ya está listo. Vale. Sí. Bueno, la crisis climática no es solo el cambio climático, sino que hay una parte también relacionada con otras problemáticas, la crisis de biodiversidad. Como digo, voy a ir muy rápido con estas cuestiones porque sé que ya las sabéis y si luego en el debate queréis hacer alguna pregunta relacionada, pues bueno, hay un par de datos. 1000 veces superior al promedio natural, 68% de individuos vertebrados borrados del planeta en 50 años. Y lo que sí que es verdad es que nos están, a veces, ¿no? Hay una frase de Hölderlin que dice que donde está el problema está la salvación. Y si sabes identificar por qué están pasando las cosas, igual entiendes qué es lo que tendríais que hacer. Bueno, pues el 5% de la población del planeta sostiene el 80% de la biodiversidad que existe. Es decir, los pueblos indígenas, que a veces consideramos como atrasados, son los más civilizados del planeta. Y nuestra civilización, quizá, pues, tendría que plantearse cambiarse el nombre. Porque además, es eso, no es solo la crisis del clima o de biodiversidad, es que estamos sobrepasando todos los límites habidos y por haber y además con mucho espacio de seguridad. Están cuantificados 10 de estos límites, 9 están en este estudio, ahora se ha añadido un 10º, pero hemos sobrepasado como mínimo 5, ¿no? Biodiversidad, cambio climático, contaminantes químicos, ciclo geoquímico del fósforo y del nitrógeno y los usos de la tierra, es decir, la cantidad de tierra que estamos usando para construir, reforestar y demás. Y hay un estudio que me parece siempre interesante destacar, que es que en la Universidad de Ancona se han encontrado microplásticos en más de la mitad de las placentas de las mujeres embarazadas que se sometieron a este estudio. Es decir, la vida no va a aguantar mucho más en un estado sano. Y el tema del cambio climático, que quizá es de los problemas ecológicos y sin duda el más grave para mí, al menos. Esta gráfica es un antinegacionista o un anticuñados que le podéis poner a cualquiera que os diga que esto del cambio climático es el sol o que ha ocurrido siempre. Por supuesto que ha ocurrido siempre y de hecho con una periodicidad además concreta. Cada 100.000 años, si os fijáis, aproximadamente cada 100.000 años se producía un ciclo que tiene que ver con 3 ciclos que se llaman variaciones orbitales o ciclos de Milankovitch, que es la cantidad de radiación que recibe la Tierra. Es decir, claro que ha habido cambios climáticos naturales y que tenían esta aparente como periodicidad, pero si os fijáis la correlación además entre el CO2 y la temperatura es impepinable, nadie puede dudarlo. Pero el problema es que nosotros, la civilización, somos la anomalía que está consiguiendo que esto se dispare y ya no está ni en 400, realmente está ahí arriba en 420. Y el problema que tiene esto, si se entiende bien, es dónde va a irse la gráfica, ¿no? Si seguimos esta inercia, aunque dejásemos de emitir mañana, cosa que es probablemente a todas luces imposible, ¿qué va a hacer la gráfica de la temperatura si la del CO2 ya está ahí arriba? Es decir, aunque dejásemos de emitir el cambio climático, ya está en fase de descontrol, ya le hemos liado. Y lo que queda saber es hasta qué punto vamos a meter la pata, ¿no? Hemos hecho intentos, conferencias del clima, informes del IPCC, protocolos, acuerdos, y las consecuencias son seguimos ascendiendo por esta pendiente.
Y del cambio climático a veces hay una cosa que siempre me gusta comentar, y es que hay una metáfora que puede ayudar a entender por qué 1,2 grados es un problemón. La temperatura media del planeta no llega a 15 grados. Si hacemos una regla de 3 a un cuerpo humano con 36,5 de fiebre, si le subiéramos 1,2 grados a un organismo o a un sistema complejo que tiene 15 grados no llega de temperatura, es como si le subiéramos 3 grados a un cuerpo humano. ¿Qué le ocurre a un cuerpo humano con 3 grados de aumento de temperatura si lo sostienes en el tiempo? Porque te lo cargas, ¿no? Es decir, hay un fallo multiorgánico. Y esto es lo que le está pasando al planeta. Es decir, hay un estudio que es como de vanguardia, hasta el punto de que el IPCC, que es el organismo climático de la ONU, de la comunidad científica que recoge todo esto, no se atreve a hablar aún de puntos de no retorno, y ha habido un estudio muy reciente que ha cuantificado que estamos muy cerca del punto de irreversibilidad de 5 de estos puntos. La verdad que la próxima vez que haga la presentación lo tendré que incluir. Pero esto es un estudio ya de 2019, que no se incluye en el IPCC, que hablaba de que 9 de estos 15 puntos, elementos clave del sistema Tierra, están ya activos o en fase de degradación. Y es muy fácil de entender lo que está pasando. Si a ti te falla el hígado, tus riñones van a tener que hacer más trabajo, ¿no? Y esto es lo mismo, es decir, si te falla la capa de Groenlandia de hielo, esto envía una cantidad de agua fría y dulce a la corriente termalina, que hace que esta se ralentice, llueve menos en el Amazonas, que emite ya más carbono del que es capaz de almacenar. Luego esto afecta al permafrost, que a veces emite más metano, los corales se blanquean, en fin, todo es un ciclo cerrado, que es como un organismo y que es muy sensible a los cambios pequeños. Yo creo que esta imagen, por ejemplo, debería de ser obligatoria, ponerla a todas las facultades, a todos los grados, me da igual si eres ingeniero, abogado, cualquier carrera debería de tener este tipo de conocimiento de manera obligatoria. Y ante esto, la propia comunidad científica, los autores y autoras del IPCC, están hablando de que para finales de siglo el aumento que prevé es de 3 grados de temperatura media. Pero 3 grados de temperatura media en el Ártico supondrán 8 grados de temperatura de aumento, porque el Ártico es la zona más sensible. En España quizás estaríamos hablando de 5 grados de aumento de temperatura, con lo cual a finales de siglo, si seguimos con esta inercia, pues nos vamos a encontrar con una península ibérica prácticamente inhabitable o muy difícil de habitar, salvo quizá en la cornisa cantábrica y otros sitios más. Por eso está habiendo una pequeña revolución, vamos un poco a lo positivo, ¿no? Es decir, hay una parte de la comunidad científica que está dándose cuenta de que esto es inasumible, y están empezando a hacer cosas que no se atrevían a hacer. Una de ellas es filtrar los informes en la primera versión para que los periodistas podamos decir: ah, vale, esto es lo que vosotros queríais decir antes de que os presionen. Y lo que querían decir, por ejemplo, antes de que les presionasen, es que, bueno, el decrecimiento se incluía en la narrativa, en muchas de las propuestas, y en una de las frases más llamativas del primer borrador, que curiosamente se sostuvo, esta frase sí que es verdad que aguantó las presiones, reconocía el informe del IPCC que el capitalismo es insostenible. Y lo es decir, no se puede crecer al 2% anual porque en 25 años tienes que doblar el PIB, pero es que en 100 años lo tienes que multiplicar por 12. Es decir, al final esto se ha conseguido sostener porque teníamos el regalo de los combustibles fósiles, pero eso se ha acabado. Es decir, no vamos a poder seguir sosteniéndolo mucho más, además nos estamos cargando el planeta con ello. Y esto de las filtraciones, a mí me ha enseñado mucho cómo funcionan los medios de comunicación, que yo ya los conocía para bien y para mal, porque trabajo en ellos y a la vez los sufro, pero lo que he descubierto me parece increíble. Es decir, me parece un contubernio mafioso que no tiene palabras prácticamente para describirse, porque es muy difícil publicar según qué cosas. El ejemplo de las filtraciones, ¿no? Lo publicamos en la revista Contexto el 7 de agosto, creo. Sí, exacto. 7 de agosto, el día 12, lo publicó The Guardian, haciéndose eco de todo el trabajo que habíamos hecho, y a partir de ahí se hizo una ola que llegó a 30 países, lo publicó la Universidad de Yale, la Universidad de China, de la India, de todas partes. Y nos costó que algún periódico español o alguna cadena española hiciera algo una semana más. Y bueno, realmente la única cadena que lo sacó en las noticias fue la Sexta. Televisión Española solo lo sacó en la web. Y bueno, estamos hablando de la filtración del informe climático más importante del planeta por parte de un periodista español y por parte de un medio español. Y así todo, silencio sepulcral. Si esta es la situación que tenemos, con los medios de comunicación que tenemos, con la comunidad científica siendo presionada, con la COP, la cumbre del clima de Glasgow, hay un dato que yo creo que es también muy interesante sacar a pasear siempre, y es que la delegación de los combustibles fósiles
Es decir, la gente que hace presión a favor del gas, el carbón, el petróleo, si hubieran sido un país, en la cumbre de Glasgow, habrían sido el país con más delegados. Más que cualquier otro país, que es Brasil, el segundo que habría tenido una tal. Pues con estos miembros poco bueno vamos a poder tejer, ¿no? Y además, un mes y medio después de nuestra filtración, se consiguió otra filtración a través de Greenpeace que demostró que había habido 32.000 intentos para cambiar este informe. No el informe, digamos, porque el informe sí que aguanta, pero el informe son 12.000 páginas que no se lee nadie de los tres grupos juntos, o muy poca gente, y lo que realmente hay presión es los resúmenes de ese informe, que es lo que los periodistas nos leemos, lo que los científicos, salvo los super expertos, se leen, y ahí pues podéis ver algunos de los intentos legítimos, entre comillas, de cambiar este informe, como que de repente el ministro del petróleo de Arabia Saudita le diga a la comunidad científica pues que cambios como las necesidades de acciones urgentes y aceleradas de mitigación, que las eliminen del informe, que no le interesa a Arabia Saudí que esto aparezca en el informe. Y además el IPCC tiene el problema de que muchas veces se redacta por consenso, lo cual siempre se tiende a una moderación hacia la baja en los informes de la comunidad científica. Imaginaos luego en la política que luego se aplique, ¿no? Y por esto, otra pequeña gran revolución es que una parte de la comunidad científica está pasando a la acción. Se ha cansado de hacer informes, escribir artículos y que no les hagan ni puñetero caso, y están empezando a hacer acciones como la que hicimos en el Congreso de los Diputados ahora unos meses, por la cual yo y otras muchas personas, 15 de momento, que sepamos, estamos o multadas o en trámites de ser multados o juzgados, y que en el fondo lo que quieren mandar es un mensaje, es decir, el voto de la mujer, la jornada de 8 horas, los derechos de los afroamericanos, la lucha contra el apartheid, cualquier prácticamente derecho que estamos gozando a día de hoy, los hemos conseguido porque los hemos peleado, no nos los han regalado nunca. Y con esto pasa un poco lo mismo. Si la situación climática es la que es, tendríamos que hace mucho tiempo haber estado en la calle haciendo cosas muchísimo más atrevidas de las que estamos haciendo. Porque si no nos escuchan, pues igual hay que gritar. Porque además, y ahora llegamos a la otra parte de la ecuación, si el problema climático es tan grave, ¿cómo es que no se está haciendo nada más? ¿Cómo es que ni siquiera el poder, la élite, no hace más para remediar esta situación? Bueno, la respuesta un poco a modo de chiste, porque estábamos en un albergue, en el día que un poco me inventé yo esta historia de la presentación y había unas mantas que no cubrían los pies o la cabeza. O sea, o te cubrían los pies o te cubrían la cabeza. Pues esto es un poco lo que está pasando. Es decir, podemos intentar arreglar el problema climático, pero lo haremos agravando el energético. Y viceversa. Si queremos arreglar el problema energético, pasarlo menos mal, lo que haremos es agravar el climático. Porque el energético es, como mínimo, igual de grave. La prueba es que el problema de las renovables, que yo soy, vamos, lo primero que voy a decir para que luego nadie haga una pregunta yo estoy a favor de las renovables. Son el futuro. El futuro va a ser renovable o no va a ser de ninguna manera. Pero hay que asumir las limitaciones que tiene. Porque si no, nos estamos haciendo trampas al solitario y lo que nos va a venir luego es una problemática igual o peor. Porque a día de hoy las renovables proveen alrededor del 13-14% de la energía que disfruta el mundo. Y lo que se pretende en estas fantasías tecno-optimistas que tiene la gente que dirige el planeta, o que no dirige nada, es que lleguemos al 100% y encima consigamos retirar el carbono de la atmósfera con unas tecnologías que aún ni siquiera hemos inventado prácticamente cómo funcionan, que son las tecnologías de secuestro de carbono. Es decir, todo el sistema está montado en base a una cosa que se podría denominar como un pensamiento mágico, como una religión en el fondo, ¿no? Es decir, la fe en que siempre la tecnología va a venir a rescatar. Entonces, volviendo a las renovables, yo creo que hay como varios límites que está bien tener claros. Uno es que las renovables se les tendría que llamar renovables porque hay que renovarlas también. Es decir, cada 25 o 30 años hay que cambiar la instalación, hay que cambiar las placas, los aerogeneradores. Dependen de la extracción de materiales que se extraen con combustibles fósiles, con lo cual al final las renovables son una extensión de los combustibles fósiles y cuando no tengamos tantos combustibles fósiles va a ser difícil sostener la gran mayoría de planes que se quieren hacer. Y además, llegando al final de la narrativa un poco de este problema, los combustibles fósiles tienen otros límites asociados que tienen que ver con esto de la desinversión, que aparece ahí abajo. Porque las petroleras, que no son ni mucho menos que ecologistas en acción, en 2014 invertían 900 billones de dólares en buscar nuevos yacimientos y ahora están invirtiendo la mitad. Y lo están haciendo no por conciencia ecológica, sino porque saben que cada vez los yacimientos son menos rentables.
¿Y por qué son menos rentables? Bueno, pues esta yo creo que es si la imagen del planeta Tierra es como la más crucial de la parte del clima, esta es la más crucial de la parte energética. La parte superior, veis, es el coste energético de producir los distintos tipos de combustibles que hay debajo. El coste energético va a ir aumentando, ya está de hecho aumentando a un ritmo cada vez más grande, hasta llegar a un punto en el cual más o menos nos va a costar la misma energía el proceso de extracción y refinado, de producción, como lo que vamos a obtener. Esto es lo que de alguna manera lo podemos entender salario bruto, salario neto, en este caso tasa de retorno energético, y esto nos da una pista también del otro límite que tienen las renovables. Y es que a veces se habla de las reservas que hay de litio, o de las reservas de litio, precisamente, igual aquí es un tema que luego puede salir en debate, o de otros minerales, cobalto, cobre, ¿no? Pero las reservas no significa que las puedas extraer. Las reservas significa que es lo que hay, pero si energéticamente te cuesta un barril de petróleo extraer un barril de petróleo, pues ese barril de petróleo se va a quedar en el subsuelo, o es que te falta un tornillo, porque te va a costar lo mismo en energía y encima vas a hacer el trabajo. Entonces no todas las reservas van a ser posibles de extraer, ni de combustibles fósiles ni de minerales que dependen de esos combustibles fósiles. Esto además tiene un problema especialmente virulento en el tema del diésel, porque no todos los petróleos sirven para hacer diésel, que por eso ahora mismo el diésel está pegando un repunte en todo el mundo el precio y la gasolina más o menos aguanta mejor. De hecho, el pico del diésel se produjo alrededor de 2015-2016, luego se mantuvo en una meseta, que es como lo que suele ocurrir cuando un recurso está empezando ya a bajar, y lleva cayendo desde mucho antes de que a Putin le diera por invadir Ucrania y desde mucho antes de que la pandemia tuviera un efecto. La crisis energética es por la guerra, es por la pandemia. Es un proceso geológico que se sabía desde hace mucho tiempo que iba a ocurrir y que no se han tomado las medidas necesarias. Quien crea, que hay mucha gente aún que defiende lo de las nucleares, que con el uranio nos vamos a salir de esta, lo siento, pero porque también el pico del uranio, hay gente que dice que ya lo hemos pasado, hay dudas al respecto, pero en cualquier caso, hasta la propia Agencia Internacional de la Energía reconoce que como mucho estaríamos hablando de 2025. Además de que la nuclear, no hace falta que lo diga por aquí, tiene muchísimos otros problemas asociados, ¿no? De generación de residuos, de poca rentabilidad y demás. La crisis energética, sobre todo el problema que tiene asociado también es el tema alimentario. El gas es clave para los fertilizantes, la producción de alimentos depende mucho del transporte con combustibles fósiles, los abonos, es decir, todo es muy petrodependiente y lo que tendríamos que estar es empezando a plantear cómo nos salimos de esta adicción que nos ha hecho petroyonquis y a ver cómo lo pasamos con una sustancia, que son las renovables, que podría ser como la metadona de nuestra civilización, pero que ni por asomo nos va a dar la misma sensación de chute. Más bien nos va a chutar a la piel. Y bueno, una cosa que igual es como medio alegre, pero que también tiene su cara amarga. Es verdad, y hay que reconocerlo, que en una década se ha conseguido un milagro, ¿no? Y es que las renovables, eólica y solar, eran las más caras, la solar la más cara, la eólica la segunda más cara en cuanto a coste de generación, y ahora son las dos más baratas. Esto es impepinable, es para aplaudir, y hay que apoyar en este proceso todo lo que se pueda y más, pero a la vez hay que reconocer por qué ha ocurrido, para que no nos vuelva a pillar un poco el problema. Y es, uno, la globalización ha permitido que esto ocurra. Teníamos de todo, podemos producir un mineral en un sitio, luego enviarlo a otro país donde lo implementan con no sé qué, lo envían a China, China lo fabrica, te lo envían. O sea, esto se ha producido, o sea, es un fenómeno que cuando la globalización está empezando a descomplejizarse, este proceso se acelere, es probable que esta bajada haga como una U y empiece a subir, y además hay una trampa también al solitario que lo estamos haciendo, y es que el abaratamiento se ha conseguido porque China produce gran parte de estos dispositivos y lo hace usando 2/3 partes de su energía con carbón, con lo cual la fuente más limpia se está produciendo de una manera un poco sucia. Entonces, pues bueno, hay que aplaudirlo, hay que apoyarlo, pero a la vez no negar cuál es el problema. Y un poco concluyendo, esta parte un poco de datos previa, conclusiones de la transición energética. Hay un problema también de laberíntico con la transición energética, y es que no se puede hacer sin planificación. Esto es así, es decir, quien apueste solo por la autoconsumo o la autogestión tiene que saber también que hay límites, porque por ejemplo hay un caso que probablemente habéis oído, que es el gran apagón, que se decía, ¿no? El gran apagón viene porque hay una parte de Europa que está muy interconectada, como es el caso de España, que siempre se ha hablado de esto de la isla energética,
Pero en Suiza, Austria y Alemania, los tres países que están quizá más interconectados, los tres ministerios lanzaron una serie de recomendaciones a su población que fueran con cuidado, porque podía llegar a un gran apagón, por eso sí famosa esta historia. Y esto no es una falsa alarma para crear miedo, es que realmente la generación de energía renovable hace que el flujo sea más inconstante, porque son intermitentes, porque no permiten, digamos, una estabilidad y entonces es costoso ese proceso de estabilizar y por eso se usa gas, se usa hidráulica, pero así todo exige una planificación. Es decir, esto no se va a poder sostener desde lo local solo. Se tiene que usar esa contradicción de apoyarnos en el autoconsumo y a la vez asumir que va a haber que hacer una planificación lo más racional y general posible para poder sortear este problema que tenemos. La transición energética tiene que ser muy distribuida, pero también muy asentada en el territorio, es un poco la paradoja. Y hay un tabú, que es verdad que no se comenta todo lo que debería, que es que deberíamos estar hace mucho tiempo apostando también por renovable no eléctrica. Es decir, usar molinos, calentar el agua directamente porque es mucho más eficiente que calientes el agua directamente con un termosolar, por ejemplo, que calientes unas placas que te generen electricidad, que esta electricidad caliente el agua porque se pierde en el proceso, y eso sin hablar del hidrógeno. Que si queréis luego entramos en por qué el hidrógeno es un peligro si se genera, como se está generando este mito de que el hidrógeno nos va a rescatar y tal y cual, y entraríamos en el tema de España, colonia energética del norte de Europa, que también es un tema que ha generado un poco de polémica, pero que está ahí. Es decir, es un escenario, yo creo que ya está empezando, pero que desde luego a medida que vaya pasando el tiempo, estamos en un país está mucho peor situado que otros muchos países de Europa para el tema del cambio climático, se está desertificando más rápido que ningún otro país europeo, que encima además no tiene, digamos, una soberanía ni económica ni energética. Bueno, todo esto del MidCat y los proyectos de hidrógeno, von der Leyen el otro día diciendo que el potencial renovable de España es muy interesante para poder suplir la falta de gas, porque, bueno, el caso es que con el hidrógeno se puede generar, digamos, hidrógeno renovable, nuclear, sería el hidrógeno rosa, o hidrógeno fósil, que sería el azul, pero en cualquiera de esos tres casos hay unas pérdidas brutales y no es casualidad que Alemania esté firmando acuerdos con el Congo, con Namibia, con Marruecos, para precisamente producir hidrógeno allí y traerlo al corazón de Europa para que sostenga la matriz industrial cuando no haya tantos combustibles fósiles. Porque el hidrógeno es una especie también de sustituto, que es la última bala en la recámara, pero precisamente es la última bala en la recámara porque es la peor que teníamos ya, o sea, no nos quedaban muchas de acuerdo. Y ahí hay una palabra que yo creo que es clave, ¿no? Bueno, pilotar. Esto se va a abrir un debate cada vez más grande, de hecho ahora está habiendo mucho debate con este tema en el País Vasco por una serie de plantas que se quieren poner. O pilotamos la transición energética desde la sociedad civil, o nos empezamos a organizar para que este proceso no lo dirijan los lobbies energéticos y económicos, o se va a hacer con la mentalidad equivocada que nos ha traído a esta situación, que es la del beneficio corto plazo. Sin más. Y si esa es la mentalidad de la transición energética, hasta luego. O sea, no tenemos ninguna posibilidad de salir bien parados, porque es precisamente la receta que nos ha llevado hasta aquí. Y ante eso, luego hablaremos quizá de cómo podríamos pilotarlo desde la sociedad civil. Pero en cualquier caso, va a haber que reducir el consumo. Hasta los organismos más conservadores o petroleras tipo BP reconocen que estaríamos hablando de una reducción de 40-50% para 20-30 años. Y luego la palabra pluriverso, es una palabra un poco rara, pero que viene de un libro que se llama así, que a mí me gusta mucho, porque cuenta una cosa que a veces nos explica también mucho, y es que la transición energética, como la transición política, no se tiene que hacer de la misma manera en todos los sitios. Que en el siglo XX nos hemos empeñado en creer que cada uno con su receta, sea comunista, sea anarquista, sea socialdemócrata, tenía que tener el conquistar, digamos, culturalmente y políticamente al resto. Y no, es decir, en la transición energética no es lo mismo hacerla en Galicia que hacerla en Canarias. No es lo mismo hacerla en Escocia, que tiene eólica y plataforma continental y unas circunstancias concretas, que hacerla en Marruecos. Y en lo político lo mismo. No es lo mismo hacer una transición energética en China con una receta de partido único, dirigista, vertical, que hacerla en Europa o que hacerla en América Latina. Entonces hay como, por ejemplo, hay una palabra que usan mucho en América Latina, que es la palabra buen vivir, ¿no? Es su manera de contar el decrecimiento. Y está muy bien que ellos usen esa palabra, pero aquí no nos vale.
Porque por vivir aquí, ¿a qué lo asociaría? A seguir prácticamente como está. Porque nosotros sí que tenemos que decrecer mucho más. Y por eso la palabra decrecimiento, yo creo que es interesante que se normalice cada vez más y está habiendo un momento como de eclosión del decrecimiento. El New York Times se portada, la Asamblea Ciudadana por el Clima en España habló de decrecimiento, Teresa Rivera lo ha mencionado, la ministra de Transición Ecológica, ¿quién más? Bueno, Macron el otro día habló del fin de la abundancia, es decir, están dando una serie de declaraciones, hasta Fernando Savater se ve obligado a atacar el decrecimiento. Y se ve como que, es como la frase aquella de Gandhi, ¿no? De que primero te ignoran, después se burlan de ti, después te atacan y entonces cuando has ganado la partida, ¿no? Pues bueno, estamos en esa tercera fase en la cual ya nos atacan porque saben que el decrecimiento es impepinable, es decir, cualquiera que tenga la 10ª parte de los datos que os acabo de mostrar energéticos y climáticos sabe que tenemos que reducir rápidamente el consumo, rápidamente la producción y la única jugada en cuanto al crecimiento es hacerlo horizontal. Es decir, en vez de crecer verticalmente, lo que hay es que repartir. Es hacer la base de la sociedad lo suficientemente grande como para que se sostenga. Es decir, lo que hay que hacer es reducir la desigualdad. Que un poco hablando de lo que decía Ricardo al principio, ¿no? Yo la palabra colapso, la verdad que como nos han atacado bastante últimamente con ella, intento huir de ella, pero hay como un dato que me parece siempre interesante también cuando se habla de esto. Se ha estudiado los colapsos de las civilizaciones del pasado muchísimo. Ha habido como mínimo 26 documentados y 2 son los principales motivos de que estos colapsos ocurran. Uno es que te cargas el ecosistema cuando te adaptas a él, que le ha pasado a muchas civilizaciones, y otra es la brecha que generas entre la élite y la parte baja. Pues si tú tienes una élite que vive en su burbuja de lujo y son los que tienen los mandos o tienen mucho más poder de actuación, esta élite que vive en su burbuja no se entera de las señales de alarma y no es capaz de reaccionar a tiempo. Y luego tienes una capa por debajo que está mirando a Elon Musk diciendo, oye, tú contaminas en 10 minutos lo que yo en toda mi vida y tengo que reducir yo mi chuletón imbatible al punto o mi viajecito a no ser, pues no me da la gana. Y es comprensible que sea así. Es decir, hay que apelar al consumo individual, por supuesto, pero si no reducimos la desigualdad económica, esto no tiene ninguna solución. ¿Y qué me queda a mí? A ver, después de semejante... Sí, final, ya esto de los datos, duro. Esto es una gráfica que un poco atestigua que esto además se sabía como mínimo desde hace 50 años. Lo que veis ahí es, en línea discontinua, es un estudio que se hizo en 1972, que se llama Los límites del crecimiento, que quizá desde mi punto de vista es el estudio científico más importante del siglo XX, que este año cumple 50 años y que está pasando completamente inadvertido el 50 aniversario. Y lo que veis en la línea continua es la trayectoria que ha seguido la sociedad. Es decir, un estudio de cuando los ordenadores eran del Pleistoceno ha prácticamente clavado la trayectoria de la mayoría de las variables de una sociedad que es hipercompleja y difícil de prever lo que va a ocurrir. Bueno, pues lo clavaron prácticamente, ¿no? Es decir, este es el escenario estándar, hay más escenarios, pero en el escenario, digamos, que preveían como el más probable, y la élite sabe esto perfectamente, y a este estudio, por supuesto, los tildaron de todo, ¿no? Pues comunistas, catastrofistas, seguro que el país le dedicó un artículo. Y bueno, pues digamos que los datos están ahí y nos los están escondiendo porque si nos los esconden evitan que reaccionemos. Por eso algunas personas estamos dispuestos a lo que haga falta, incluso a echarle remolacha al Congreso y a que nos metan una multa y en un mes apenas habrá gente de la comunidad científica con papers, con titulaciones, doctorados, estudios publicados en las revistas muy prestigiosas que se va a arriesgar a ir a la cárcel en Alemania en una acción coordinada con otros movimientos para volver a hacer otro golpe, llamar la atención, igual que pasó por ejemplo con Rosa Parks. Rosa Parks no se levanta del asiento del autobús cuando ya hay 1000 mujeres y hombres que han hecho lo mismo y les han metido en chirón. Y las sufragistas lo mismo. Antes de conseguir el voto en 1913, en Reino Unido había 1000 mujeres en la cárcel. Porque tú tienes que ir contra, ¿no? Es decir, es lo de... Hay una frase de Vandana Shiva que la repito mucho, pero es que me gusta mucho, no puedo evitarlo, que es la de... no estás desobedeciendo a una ley, estás obedeciendo a una ley superior. Es decir, es que si tú ves que una ley es injusta y atenta contra tu propia vida, que es lo que está ocurriendo ahora mismo, pues quizá ha llegado el momento de traspasar algunas leyes para mandar un mensaje.
Y yo sé que esto es incómodo y es un poco... No hace falta, o sea, ponerse a pintar el Congreso de Remolacha, pero como mínimo hay que movilizarse, como mínimo hay que organizarse, como mínimo hay que darle la turra a todo el mundo que podamos, porque nos va literalmente la vida en ello. Y nada, esto y muchas otras cosas más aquí en el libro y en los artículos que publicamos. Y yo ahora, como un poco un final, una coda de todo esto. La charla la titularon, es verdad que no tuve nada que ver en el nombre del título de la charla, pero me gustó mucho, me pareció un reto guay el llamarlo, ¿no? El hablar de crecimiento sin miedo. Porque además está muy bien tirada la jugada, porque el miedo que le tenemos a hablar del decrecimiento es un miedo infantil, que precisamente nos meten un poco en la cabeza una sociedad muy Mr. Wonderful, muy optimista, tienes que ser optimista siempre, no me seas tóxico, no sé qué, y en el fondo, decrecimiento realmente es tan grave asumir el decrecimiento. ¿Hay alguien que crezca eternamente hasta romperse la cabeza contra el techo? Es decir, realmente si tú tienes unos límites planetarios, tienes que dejar de crecer. Es tan grave. El problema es que la sociedad nos ha vendido esta palabra como si fuera algo terrible. La sociedad, el capitalismo, nos ha intentado hacer que esta palabra parezca terrible porque las otras las ha podido cortar. Ha podido convertir eco, bio, sostenible, verde en algo, producto. Es decir, poder hacer 50.000 productos con esta palabra, pero con la palabra de crecimiento les va a costar un poco más, porque atenta contra prácticamente la receta del capitalismo. Y Naomi Klein dice que el miedo solo paraliza si no sabes hacia dónde tienes que correr. Bueno, pues esto es lo que tenemos que hacer, tener un plan de hacia dónde tenemos que correr. Y el plan está claro cuál es. Es decir, más o menos la receta, dependiendo un poco de cada contexto, pero en España, por ejemplo, que somos un país que está, como digo, en una situación mucho más jodida que otros países del norte de Europa, yo creo que la receta tiene que ir hacia como diferentes caminos, pero que más o menos se entrecruzan, ¿no? Democratización de las instituciones políticas, asambleas ciudadanas, por supuesto, hay otras maneras de hacerlo. Creo que Chile, por ejemplo, nos ha mandado un ejemplo de por dónde habría que ir, que nos va a costar, pero es que todos estos procesos es normal que empieces a caminar y te tropieces y no salga bien siempre. Pero la primera asamblea ciudadana no se le ha hecho publicidad desde el gobierno porque se sabe que es una herramienta de darle poder a la sociedad. De que superemos de alguna manera también a los partidos políticos que se han demostrado incapaces de gestionar esta situación correctamente. Porque 100 personas elegidas por sorteo en 5 sesiones virtuales han llegado a la conclusión de que se tiene que hacer pedagogía de crecimiento. Es que si tienes los datos, llegas, cualquiera. Y por eso no nos dan los datos, y por eso nos manipulan a través de los medios de comunicación y nos llaman catastrofistas, colapsistas y lo que sea a todas las personas que intentamos un poco hablar de esto. Porque si no nos hacen eso, pues bueno, podemos ayudar a que concienciemos un poquito y cooperemos, porque si no, no hay otra opción, ¿no? O sea, si no buscamos la manera de coordinarnos, pues, el poder nos tiene divididos, que es lo que siempre ha querido, ¿no? Y que quede claro también una cosa, el tema del decrecimiento. La palabra es lo de menos, o sea, lo podéis llamar como queráis. A Valladares, un buen amigo, lo llama desescalada económica. Pues bueno, pues bienvenido el eufemismo, ¿no? O lo que sea. Pues, queréis llamar buen vivir, maravilloso. En Colombia le llaman vivir sabroso. Es la receta un poco del partido político este que ahora ha conseguido. Pues igual hay que inventarse un vivir sabroso para aquí, para nuestro contexto, para ir hablando de vivir con menos, pero sobre todo no buscando el responsabilizar al individuo, porque esa es la trampa en la que nos han metido, ¿no? Hay una anécdota ahí también muy buena. British Petroleum, la petrolera, fue la responsable de instigar el concepto de huella de carbono personal, para que nos estemos culpando de si tú comes más carne, de si el otro viaja más, de si no sé qué, cuando en realidad la responsabilidad es sobre todo de las grandes empresas. Y entonces, alternativas que yo veo. Aparte de las asambleas ciudadanas y la democratización, creo que es imprescindible crear una batalla comunicativa como no estamos consiguiendo hacer. Es decir, tenemos que seguir provocando que Antonio Turiel vaya al Senado y que la líe parda y que, bueno, a mí, por ejemplo, es verdad que hay 2 personas que me ayudaron a despertar. Una es Antonio Turiel, para como 12 años de una conferencia suya y dije, uy, creo que estamos en un lío. Y luego vi otra, bueno, tenía contacto con Ferran Cruz Vilar, que es quizá la persona que más me ha enseñado a mí de cambio climático, y yo creo que hay que hacer eso. Es decir, aunque sea doloroso para las personas que en ese momento de repente vemos el mapa y duele, es que lo otro va a ser peor.
Si tú tienes una enfermedad grave, ¿qué quieres? ¿Que venga un médico y te diga que tienes un constipado? ¿O que venga un médico y te diga, no, perdona, tienes cáncer? Porque además el cáncer no es ni más ni menos que una célula que descontrola su crecimiento y no para de replicarse. Entonces, el sistema actual es canceroso, está cargándose la vida. Entonces, lo que tenemos que conseguir es frenar ese crecimiento descontrolado, comunicarnos entre las células de este cuerpo que somos la sociedad, generar desobediencia civil, que es como una manera de mandar un mensaje más atrevido y más visible para esas células que no se enteran de la película, y a la vez, yo creo que hay una clave ahí también que, por ejemplo, el 15M funcionó muy bien. El 15M surgió porque había muchos colectivos, cada uno haciendo su lucha. Estaba la PA, haciendo la vivienda, la lucha por la plataforma de afectados por la hipoteca, estaba ATAC, en el tema económico, estaba Democracia Real Ya, en el tema político, estaban No Les Votes también en ese tema, estaba Juventud Sin Futuro, y de repente un día todas esas organizaciones dijeron, nos vamos a concentrar a la vez, vamos a buscar una manera de coordinarnos, unitaria. Bueno, pues quizá haya el momento de, con la crisis energética que viene, con todo el problema del cambio climático que está dando cada vez más señales de lo grave que es, buscar una convocatoria unitaria que una a Ecologistas en Acción, a Greenpeace, a Extinction Rebellion, a los movimientos que tengan que ver con las pensiones. O sea, otra vez tenemos que volver a ser algo coordinado, que no tiene por qué como estar de acuerdo en todo, pero es que necesitamos puntos de encuentro físicos, que la pandemia nos ha cortado las alas, para que toda esta magia que necesitamos tanto nos pueda volver a ocurrir. Y vamos a las preguntas y luego ya se acaba. Muchísimas gracias. Estaba buscando en el móvil un texto para leer, pero no lo he encontrado. Pero lo recomiendo a todos porque habla también de ese de leer el decrecimiento de otra manera, ¿no? Y es un texto que escribió una chica y fue viral de cuando salió la noticia de que Zaino, un pueblo de Badajoz, era el más pobre de España. Y ella en un texto sacó al descubrimiento, o sea, sacó, ¿no?, a luz toda esa grande, pues, belleza de vivir de manera más austera, ¿no? Y toda esa maravilla, os lo recomiendo a todos, intentaré buscarlo y lo pasaré, porque la verdad es que ilustraba muy bien ese no tener miedo ante el decrecimiento, ¿no? Muchísimas gracias por tu palabra. También me quedo con el tema de rebelión científica, que probablemente voy a pasar turno de palabra y si no sale ya te pregunto, porque creo que habrá mucha gente que quiera preguntar también sobre esto. Bueno, pasamos al turno de palabra, preguntitas. Venga, Andrés. No sé si escucha. Sí, mejor, por eso lo escucha. Antes de nada, gracias por venir a Badajoz, que siempre está olvidada por motivos también logísticos, que tienen que ver con esto que estaba comentando también de forma indirecta. Te podría dar muchas más gracias, luego a lo mejor tengo un rato de hablar contigo por otros motivos y voy más directo. Me gustaría hacer un par de reflexiones, o tres reflexiones que las formulo como preguntas, que quizás puedan servir también para que nos des tu punto de vista acerca de la buena labor de divulgación que hacéis, que yo creo que ahora mismo es súper difícil, porque es que tenéis un ecosistema en contra, que cuando se dice yo creo que es que no somos del todo conscientes. Y va por ahí. Ponéis el ejemplo y me encanta de la ley superior a una ley. Es decir, moralmente puede desobedecer una ley, si hay una ley, además judicialmente en principio tengo entendido que funciona así. Una legítima defensa es, si hay una ley por encima de quien me está juzgando, me amparo en ella y puede ser mi forma de entenderlo. En todo esto creo que es práctico pensar que en la terminología que decíais, ¿por qué no empezamos a hablar de la ley que habla de todo esto? ¿Cuál es la ley que aglutina cuando un sistema está desequilibrado, cuando algo está inestable? Básicamente hay una ley que dice cuando tienes números que están mostrando esa debilidad, está súper tipificado, insostenibilidad, ya está, ¿no? Y ya da igual quién le quiera decir el motivo o es insostenible, estamos todos de acuerdo. Entonces, la reflexión iba por ahí, esa es una de ellas. La otra también tiene que ver con la terminología que hay, incluso creo que a nosotros mismos, y te incluyo, perdóname que lo diga así directo por simplificar,
nos genera una trampa, y es que cuando hablamos de energías renovables, y tú lo decías, hay que intentar ver que son energías renovables, y yo estoy totalmente de acuerdo, y hay que poner el límite en un sitio, pero está también muy claro que ellos deciden cuando una energía entra en ese núcleo de renovables y se les hace política y se genera mucha parafernalia social y de marketing para decir esta energía entra dentro del cubo de las buenas, ahora para lo que nos interesa, y esta otra sale. El caso perfecto es ahora justo la nuclear, ¿no? Que entró en Europa recientemente. Y la tercera, que tiene que ver también con todo esto, es justo cómo luchar contra esto. Me gusta que hables de, y yo le pongo también el título de acción directa, por culpa de la cuestión energética, y creo que ahí el problema principal se llama el famoso Green New Deal, que lo podríamos hablar y todo esto, que es justo cómo mentirnos con un gran acuerdo verde. Es súper práctico. Aquí en Extremadura, Cristina ha comentado Zaino, pues Zaino justo se ve muy involucrado en todo este tema extractivista, toda la zona que han metido de repente un nuevo concepto verde, que de verde tiene, pues porque ellos han dicho que es verde. Yo simplifico mucho que si por lo que sea no se me entiende, yo abiertamente intento explicarme más, pero no quiero liarme. No, genial. 3 temazos. Si queréis recogemos un par de preguntas más si hay y luego contesto todo. O voy uno a uno. Yo tengo un poco de preguntas porque a mí realmente lo que me preocupa ya es el punto de acción de la sociedad, y creo que no estamos respondiendo ni vamos a responder bien. El problema que veo es cómo, eso, ¿no? Ahora has comentado tú de la acción de científicos por el clima, o como se llama ahora, ¿cómo vamos a poder luchar contra esto cuando el Ministerio Fiscal en su último informe de este año califica que Extinction Rebellion es un potencial grupo terrorista? ¿Cómo narices vamos a afrontar realmente en este país la lucha contra el avance de la barbarie capitalista sin facetas económicas si ahora mismo tirar remolacha en la puerta del Congreso de terrorismo o colgar una pancarta de terrorismo o sea, realmente cómo es? O sea, también porque aumenta bastante la gravedad de la situación para la sociedad civil. Y me gustaría que me contaran. Genial. Una más por ahí detrás y luego... Por allí, y después la siguiente dejamos a Sole y yo. Sí, hola. Gracias por venir a la Lo segundo, yo soy madre de 2 adolescentes. Uno está muy concienciado con el problema. Está en Fridays for Future, es muy activo. Y el otro no quiere saber nada sobre lo que está escuchando, porque constantemente en casa somos preparacionistas, se podría decir, preparándonos para el colapso, pero no quiere saber nada.
ese es protector de la tierra, lo llaman ellos. Es una figura jurídica con la cual tú te puedes hacer defensora de la tierra y no tiene una validez obligatoria legal, pero es verdad que es un requisito que puede venir muy bien luego a la hora judicial de tener, ¿no? Es decir, si todas las personas que estuvimos el día de la remolacha hubiéramos sido protectoras de la tierra, quizá habríamos podido levantar un caso que en algún momento nos va a dar la razón, porque la realidad nos va a dar cada vez más la razón, desgraciadamente. Y este tipo son o sea, yo por ejemplo, hablando con Azahara, que luego la voy a meter en el follón, que igual, si quiere subirse a comentar de la fiscalía, podría escribir aquí. Sí, vente para acá si quieres, sí. Justo hablando con ella, es que además tiene gracia, porque hemos hablado creo que de las 3 reflexiones que habéis hecho. Yo creo que la vía legislativa a día de hoy no ofrece demasiadas garantías de éxito, pero tenemos que apostar por ella también. Es decir, aunque no ofrezca éxito, igual un día es la que te da una llave, que te abre otra puerta. O sea, yo creo que ahí hay que apostar por la diversidad de prácticas. Luego, el tema de lo verde, y además esto enlaza muy bien con el tema de Green Deal. Que aunque la Unión Europea esté pintando de verde el carbón, el gas, la nuclear, porque ahora literalmente Alemania está aumentando su producción de energía con carbón, nos manda un mensaje muy claro, y es que la transición energética es un cuento chino, nunca mejor dicho, porque se fabrica. Y es mucho más complejo de lo que nos están contando, y esto, como mínimo, debería permitir abrir el debate. Y es que esa es la historia, es decir, por supuesto que las renovables es una categoría a veces un poco como, ¿no?, difusa, de dónde está Pero precisamente por eso, pues lo que hay es que intentar abrir este debate para que se descomplejice el tema terminológico y quede más claro. Y ahora, complicando el tema terminológico, Green New Deal, que traducido al español, pues si alguien no lo sabe, es Pacto Verde, Acuerdo Verde Nuevo, refiriéndose al pacto que se hizo en la época de Roosevelt, en la cual se le puso un 90% de impuesto a las grandes fortunas, después de la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado. Este término tiene sentido en el mundo anglosajón. Es decir, en Estados Unidos tiene mucho sentido hablar de Green New Deal porque la gente entiende que te estás refiriendo a ponerle un impuesto a los ricos del 90%. Y esto habría que hacer. Si queremos tener fondos para la transición, si queremos reducir la desigualdad. Entonces, el término Green New Deal puede ser funcional en el ámbito anglosajón y puede no ser funcional en el ámbito europeo, porque en el ámbito europeo, a mí lo que me retrotrae Green New Deal es la Unión Europea forrando de placas y molinos todo el territorio que puedan y sostener el imaginario tecno-optimista que es precisamente el que nos está contando. Con lo cual, es un tema que es complejo y que nos remite otra vez a esto del pluriverso, que es la única manera que vamos a tener, yo creo, de organizarnos lo suficientemente bien como para poder derrotar a los enemigos que tenemos. Porque los enemigos que tenemos, hay una frase que la comentaba Gonzalo esta mañana, ¿no?, de la derecha se une por interés, la izquierda nos dividimos por ideas. Esto es así. Y como lo sabemos, pues quizá lo que tenemos que hacer es asumir que esta es la realidad y empezar a tolerar mejor la diversidad. Empezar a intentar entendernos mejor con aquellas personas con las que no comulgamos del todo, ¿no? Porque una receta diversa, en el caso de la izquierda, es una receta con posibilidades de ganar. Una receta, intentar que tu manera sea la única manera o carretera, es la receta misma. Segunda reflexión, el tema de la falta de fe en el sistema y en todo lo que tenemos. Hay una anécdota que a mí me gusta mucho también sacar a colación porque demuestra lo impredecible que es todo, ¿no? En 1783 revienta el volcán Laki, creo que es Islandia. 6 años después ocurre la Revolución Francesa. Pero un año antes de la Revolución Francesa hay una cosa que se llama la revuelta de los privilegiados. Y es que cuando ya había reventado la estabilidad climática por este volcán, los privilegiados se negaron a pagar más impuestos. Querían precisamente pagar menos. Y esta fue una de las llamas que empezó la Revolución Francesa un año después. Es decir, si la situación se va poniendo cada vez más fea y la élite se empeña en reírse cuando se habla de aviones privados, como es el caso de Mbappé, o en condenarnos a las pocas personas que están jugándonosla en un acto así como de llamar la atención, que no tiene ningún daño, porque agua con remolacha, pues como que no es lo mismo que un terrorista, quizá la historia a veces es un factor como de péndulo. Cuando la cosa se carga tanto hacia un lado que la gente ya no aguanta más, es cuando es capaz el péndulo de dar la vuelta hacia el otro lado. Y si vamos a una situación en la que la comida va a aumentar de precio, la energía va a aumentar de precio, la situación se va a volver cada vez más tensa,
también es el germen de una posible respuesta organizada. Es decir, tenemos que creer en esto, porque si no nos lo creemos, jamás lo vamos a creer. Es decir, esto sí que es obligatorio. Primero te lo tienes que imaginar para que ocurra. Y es un poco Mr. Wonderful lo que acabo de decir. Y ahí yo el tema de la fiscalía le pasaría la palabra a la experta escritora del artículo en cuestión. Bueno, yo soy Azahara Palomé, que estoy un poco aquí, pues no sé, ayudando a Juan Bordera en estos temas y escribo para La Marea y justo recientemente pues saqué un artículo hablando del informe de la Fiscalía. Este informe de la Fiscalía, en el apartado de terrorismo internacional, no nacional, pues hay una parte que habla de amenazas de la extrema derecha y ahí menciona gente que se dedica a delitos de odio, además pone relación de crímenes y pues daños por racismo y delitos de odio estaban ahí en la extrema derecha, ataques contra inmigrantes menores y contra la comunidad LGBT, eso la extrema derecha, y luego pone otro apartado dentro de terrorismo internacional que habla de extrema izquierda y menciona a Extinction Rebellion. En la relación de crímenes no hay ni delitos de odio ni delitos de ningún tipo, lo único que pone es concentración ilegal y algún corte de tráfico. O sea, tú puedes ver en el mismo apartado, ¿no? La diferencia abismal entre las acciones de uno y las acciones de otro, y siguen estando considerados los dos terrorismo internacional, lo cual es como para llevarse las manos a la cabeza. Esto no quiere decir pues que inmediatamente vayáis, digo vayáis porque tú eres específicamente parte de ese grupo, pero bueno, todos los que estamos en esto vayamos a ser detenidos, sino que yo lo veo más como una llamada de atención, es como decir, os estamos vigilando. Habla de redes internacionales, porque es la parte de terrorismo internacional, de que Extinction Rebellion, que surgió en Inglaterra, se ha implantado en España, que me llamó mucho la atención la metáfora, porque digo, anda, mira, es una planta, ¿no? Se ha implantado aquí como si le estuvieran saliendo raíces y de repente pues fuera una planta invasora. Y bueno, frente a esto hay alternativas legales, o sea, el derecho internacional está haciendo mucho, está viendo, quiero decir, también el derecho se puede utilizar como una herramienta, ¿no?, en contra pues de la barbarie que está ocurriendo. Está habiendo juicios climáticos en muchos sitios. En Portugal hace poco, creo que lo publicó el diario, pues un grupo está llevando un caso al tribunal uno de estos tribunales europeos, creo que es Estrasburgo. En Estados Unidos los juicios climáticos son bastante comunes. Yo entrevisté a un abogado que estaba trabajando con un grupo de jóvenes preocupados por su futuro, que han demandado al gobierno de Estados Unidos. Claro, lo demandaron cuando Obama, luego vino Trump, y bueno, pues la cosa sigue ahí estancada con Biden. Pero quiero decir que no solo es el derecho, digamos, pues el enemigo, sino que también se le puede dar la vuelta y utilizarlo sobre todo a través del derecho internacional como herramienta para defendernos, ¿no? Es preocupante que se tenga esta concepción de los movimientos ecologistas, porque significa que hay alguien, ¿no?, sobre todo desde las instituciones, que lo ve como una amenaza. Pero bueno, frente a eso, lo que yo argumentaba también en el artículo es que, un poco en la línea de lo que ha comentado Juan, la desobediencia civil es súper importante y siempre ha habido movimientos, ¿no?, y hay mucho teorizado sobre esto, ¿no?, pues que han apelado a que la ley tiene que ser moral y que una ley moral no se puede obedecer. No sé si quieres añadir algo. Bueno, hay una cosa que quizá también es interesante, y es el histórico de los procesos de desobediencia civil te demuestra que es inevitable que haya, entre comillas, mártires o gente que pague el pato, porque los primeros que hacen algo siempre pagan, ¿no? Pero ahora mismo, mientras estamos ya organizándonos en rebelión científica con otros colectivos, está Last Generation, que tiene diferentes, digamos, versiones. En Alemania es Last Generation o algo así, en Francia es Dernière Renovación, está Just Stop Oil, está Deuda por el Clima, es decir, está habiendo una efervescencia de movimientos de desobediencia civil, cada uno un poco enfocado hacia su sector o hacia una demanda concreta. En Alemania, o sea, en Inglaterra, Reino Unido están con el tema del aislamiento de las viviendas, porque necesitan particularmente eso, porque es un país más frío.
Y está muy bien que haya como diferentes alternativas, y cuando lleguemos a un punto en el que de repente metan a 200 personas tipo Fernando Valladares, tipo Jorge Richman en la cárcel, igual la sociedad dice, hasta aquí. No puede ser que estas personas estén pagando porque yo no hago nada. Es decir, porque de alguna manera las personas que nos arriesgamos a esto también estamos mandándole un mensaje al poder y a la ciudadanía. De decirles, oye, si no te quieres venir a pintar el Congreso conmigo, vale, pero vente a hacer algo más, aunque sea algo menos arriesgado. Y hay un mensaje que mandan estas cosas que ocurren, ¿no?, con el tema de los informes de fiscalía o la supuesta detención por parte de la brigada antiterrorista. Y además entronca muy bien con lo del miedo. Y es, ¿quién tiene miedo ahora? Cuando de repente tú empiezas a hacer este tipo de acciones y te llaman a la brigada antiterrorista, te están intentando meter miedo, porque el miedo lo tienen ellos. Porque tienen miedo porque saben que tenemos todos los argumentos, toda la legitimidad de que algunas personas, pues bueno, nadie puede pensar que Fernando Valladares quiere hacerle daño al Congreso. De hecho, Fernando ha ido a darle, no sé, conferencias al Congreso como experto. Entonces, bueno, pues es nuestra manera de mandar ese mensaje. Y hay una anécdota que no debería igual de contar mucho. Apaga el... No pasa nada. Pero que... Sí, no pasa nada. En el caso de rebelión científica, ahora mismo están empezando a llegarnos ya la cuantía de las multas, ¿no?, a algunas de las personas que estuvimos allí. A mí aún no me ha llegado, porque me espera una pregunta, pero a la mayoría les ha llegado una multa de 100 euros. 100 euros. ¿Por qué? Porque se hizo una campaña comunicativa muy atrevida, muy valiente, que tuvo mucho apoyo, que encima además es que son, sinceramente, con perdón, son imbéciles, porque nos detuvieron cuando estaba la ola de calor brutal esta de, no sé si fue julio, creo que sí, julio, estaba Madrid ardiendo a 40 y tantos grados durante 2 semanas seguidas, que la comisaría era una escena de risa porque allí no tenían ni aire acondicionado, estaban con los ventiladores de 3 al cuarto, y te miraba la policía, que encima era policía de esta, no digamos, armarios 4x4, sino gente de despachito con cierta capacidad intelectual, y te miraban y te decían, pues tenéis razón, igual esto del cambio climático va a ser que... Entonces nos detuvieron en un momento en el que era como más fácil aún darnos, y van a seguir dándose este tipo de situaciones en las que cada vez va a quedar más en ridículo el poder cuando intente reprimir a las pocas personas que nos atrevemos a dar este paso. Entonces ellos saben que ahora mismo la sociedad tiene miedo a, pero también saben que como la sociedad se organiza un poquito más, los que van a tener miedo son ellos. Y esto tronca muy bien con lo de los psicólogos también, ¿no? Justo también hemos hablado de esto hoy, estábamos hablando de que está, pues eso, madres por el clima, profesores por el futuro, no sé cuántos, y justo le decía a Zara que faltan los psicólogos y psiquiatras por el clima para explicar mejor, porque claro, de tu hijo, el caso de tu hijo, yo te diría una cosa que igual te consuela un poco. Yo con 16 años me iba a discotecas, me importaba un pimiento el clima, ¿sabes? O sea que al final es una edad en la que es normal tener pocas ganas de entender estas cuestiones y hay que tener paciencia, porque igual le llega un momento que es precisamente cuando le dejéis de decir las cosas, es cuando él ataca y dice, hostia, pues igual tenían razón. Y hay una cosa que es verdad que por eso yo me empecino mucho en hacer pedagogía. Antonio Turiel se está dejando literalmente su salud en pedagogía. Hay un chiste en un vídeo de YouTube que estábamos los dos, un comentario que creo que es el que más me gustas tenía, decía, el día tiene 24 horas, excepto para Antonio Turiel, porque es una cosa que sobrepasa lo humano, es decir, está en todas partes. Un día enchufas la tele, lo ves en Ana Rosa, por la tarde está con Pablo Iglesias, el día siguiente se ha ido a 13TV con el facha, y dices, bueno, pues este señor tiene un doble o nos está engañando. Y lo hacemos porque vemos que hay una cosa que es verdad, y es que cuando se normaliza el hablar de esto, romper las dinámicas de grupo es muy difícil. Y hay un experimento de dinámica de grupo de psicología, que a mí me flipa, que es que meten a 7, creo que son 6 niños en una habitación, con un vaso azul y un vaso rojo, ¿no? Y les dicen a los 6 niños, cuando entre el 7º niño, le vais a decir que los 2 vasos son azules. Creo que era el 80% de los niños que entran en ese experimento dicen que el vaso es azul. Porque se creen a los otros 6 niños que han ido primero y dicen, me estaré equivocando, yo seré daltónico o algo.
Y entonces es que es verdad que tenemos que romper lo políticamente correcto con la capacidad de empatizar con la gente que no lo entiende tanto, para que no se les haga tan grande la brecha. Y es la única manera de hacer. Él lo entiende. Lo que él dice es que el tiempo que le dejemos ser feliz y no pensar en ello, él no dice que no sea real, pero no, él lo entiende perfectamente. Lo que pasa es que él no quiere saber nada ahora, que quiere ser feliz y divertirse. Y si tiene que consumir, consume. O sea que... Darle tiempo porque... No, lo único que él lo único que dice que no quiere saber nada, que no le ponemos nada a esto, que cuando llegue, que llegue. O sea, que el pensamiento de mi hijo es posible que, seguro, que lo tiene muchísima gente. Entonces, yo pienso que hay mucha población que es consciente de lo que pasa, que cree lo que pasa, lo que está pasando, solo que no quiere saber nada. Pero en el fondo tiene mucho que ver con que no se ve el camino alternativo. Ya lo verán. Lo único, decir que, bueno, está al lado de la organización social, de únete con tus vecinos, planta árboles, como para mitigar los efectos y tal, que es mucho pues el discurso de los ecologistas en general, pero yo creo que también hay algo como, que esto lo cuenta Jorge Richman, que, bueno, no por casualidad es poeta, hay algo también como de asumir el duelo, ¿no? O sea, vamos a perder mucho, y cierto colapso va a ser inevitable, y yo creo que ese proceso necesita tiempo y necesita, porque es gravísimo lo que está ocurriendo, ¿no? No ha habido un nivel de destrucción tan acelerado nunca. Entonces, y bueno, tú has dicho, él lo entiende, ¿no? O sea, precisamente porque lo entiende y quizás vea que es superior a él, pues necesita tiempo para asimilarlo y mientras ese tiempo pasa, pues consume y come carne y viaja porque quizás sea el hedonismo un refugio para ese proceso de duelo y de dolor. O sea que tampoco... Ya, pero creo que mucha gente, creo que, o sea, que hay algo de ese duelo, ¿no? de ese dolor que viene de una pérdida tan brutal, que también lo tenemos que respetar, ¿no? Que creo que hay que respetar la inacción, que hay que respetar pues que se quiera seguir con el status quo porque no se cambia de vida ni de ideología de un día para otro. O sea, y a mí eso me parece legítimo. Igual que estoy como muy contenta de que esté habiendo un cambio cultural, porque lo está habiendo, ¿no? Hace 10 años a lo mejor nadie se hubiera metido con Mbappé por reírse de que alguien le dijera pues tienes que coger el AVE, ¿no? El TGV, el equivalente en Francia. Ahora sí, ahora ha habido, o sea, la gente se ha quejado, no le ha parecido ni medio normal esa reacción. Los políticos en Francia, la alcaldesa de París y varios ministros pues han dicho, pero bueno, ¿tú de qué vas? ¿No? Quiero decir, está habiendo un cambio cultural y esto está ocurriendo, se está consiguiendo a través de los medios de comunicación, de charlas como esta, pero que haya gente que quiera seguir agarrada al status quo porque realmente le resulte doloroso pues considerar lo que está pasando o porque piense que su acción individual es mínima y que no es su responsabilidad, y antes estábamos hablando de la responsabilidad del gobierno, de las empresas, etc. O sea, realmente lo que puede conseguir una persona a veces es tan poco. Yo creo que eso merece respeto, o sea, como darnos tiempo y no juzgar a otros y decir, bueno, ¿y por qué comes carne? ¿No? Y a veces tenemos esa tendencia, ¿no? Los que pues sabemos un poco más de estos temas, ¿no? A juzgar a los demás, pero mira, pero cuánto desperdicio, pero ¿por qué coges el coche habiendo, no sé, metro o tren? Pero también tenemos que controlarnos, creo, ese impulso a adoctrinar y dejar que la gente procese pues el duelo lentamente. Hay varias palabras todavía. Está Sole, después Yuyi y Pitu, ¿vale? Y ya apunto a Ricardo. A Pitu Gatito y a Pitu. Sole. Yo quería primero dar las gracias. Yo soy comunicadora y tengo un programa que, entre líneas, siempre doy mensajes, pero he hablado mil veces, he leído poemas de Richman, le digo a la gente que se
positiva, porque como veo las cosas, si no lo fuera ya me habría colgado un árbol, pero creo que todos lo somos así, ¿no? Lo que ella dice, que lo que yo quería antes intervenir es, primero, no imponer porque vas a crear mucho rechazo y más en un medio que tienes que capear con patrocinadores. Yo estoy en la pública, ¿no? Pero tengo un contrato de colaboración con una historia. Pero en los privados paga Santander lo mismo a la Sexta que a Antena 3. O sea, lo que pasa es que por vender se pone una ideología de bandera, ¿no? Pero nosotros, lo que yo siempre digo en el programa, cada consumidor, si nos miramos como yo le decía antes, homos consumisticus, ¿no? Podemos con nuestro acto de compra o no compra, donde pongo el dinero en más de nuestros actos más, yo creo, ahora mismo más poderosos. Entrevisté a Carlos de Combate desde hace muchos años y lo que yo digo siempre es el ejemplo. Yo me fui a vivir al campo, tengo mi baño seco, yo creo que aquí hay algunos que lo conocemos en Badajoz, hacen lo mismo, pero mi vecino de al lado ha asfaltado todo. Que todo ha asfaltado. Y yo le dije, te vas a chichar. Porque claro, evidentemente yo el aire acondicionado lo he tenido que poner porque estamos en Badajoz, pero lo he puesto 2 horas en las horas centrales, he de estar todo el día puesto. Pero ya él ve que yo pago menos de luz, que no lo pongo mucho, con tu ejemplo, y lo más importante, la divulgación. Por eso tu labor es fabulosa, es maravillosa en los medios, si no estamos, y valientes, porque nos escuchan mucho más de lo que creemos y te dan toques muchos menos de lo que tú has hecho. Y además que piensas que en una localidad como Badajoz no te van a escuchar, pero tú puedes decir Valdecañas y solo nombrarlo y poder tener problemas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, comprendo el miedo, comprendo que haya gente que se echa para atrás. Lo importante, creo yo, como ya conclusión, es que nos unamos los que estamos en el mismo momento de conciencia, por lo menos aguantar un poco el chaparrón anímico y apoyarnos. Y luego los demás se irán incorporando porque es que, como la película de No mires arriba, no vamos a poder negar 50 grados en Badajoz el año que viene. Entonces, por mucho que me digan que no hace calor. Gracias a todos. Bueno, pues yo también quería darte las gracias, Juan, tanto a ti como a Lorena por haber venido, haber participado. Quería decir un par de cosas, pero antes, respondiendo a lo que decía la compañera sobre las movilizaciones, la dificultad de movilizarse, muchas veces se dan movilizaciones que no conocemos ni entre nosotros mismos, ¿no? Este mismo verano había movilizaciones por la falta de restricciones de agua en Extremadura, en el Jerte y en Villanueva de la Vera. Seguramente, eso es porque yo me he enterado, seguramente haya habido otras movilizaciones que no hayamos conocido, porque por ejemplo la comarca de Tentudía, que son 23.000 personas, llevan con restricciones de agua desde el mes de enero. O sea, lo que antes eran restricciones de verano, se están extendiendo tanto en el tiempo como en el espacio porque han sido muy numerosas en toda Extremadura. Entonces, por eso estos eventos, también doy la enhorabuena a Ecologistas en Acción porque me parece un ciclo de conferencias alucinante, son tan importantes para que nos reunamos pues, las personas, periodistas, psicólogas, bueno, pues para dar difusión de todo esto, porque bueno, una región tan extensa como Extremadura, con las 2 provincias más extensas del país, es muy difícil juntarnos y desplazarnos, por tanto, los medios de comunicación, que es la vía de información que tiene la gente, más de informarse persona a persona, es fundamental. Lo que quería decir es que creo que este 2022 creo que ha sido un punto de inflexión y quizás esté confundiendo mi opinión personal con la opinión de la gente, ¿no? Creo que ha sido un punto de inflexión en cuanto al conocimiento de la crisis climática y la crisis energética. Y creo que muestra de ello es que vuestras colaboraciones, vuestras apariciones mediáticas están siendo mucho más numerosas que antes, porque no habéis empezado ahora a decirlo. Lleváis 10 años diciéndolo, pero ahora tomamos más atención. Entonces creo que el 2022 es un punto de inflexión, es un año pues eso, que va a marcar un antes y un después en la concienciación colectiva de la gente. Y por eso digo que vais o cuentan más con vosotros y con vosotras en los medios de comunicación. Y lo otro que quería decir es que ya estamos decreciendo. Es decir, no vamos a decrecer, estamos decreciendo ya. Y en Extremadura, yo me lo llevo al tema agrario, que es el que conozco, tanto la falta de agua como el precio de fertilizantes ya está reduciendo mucho, no poco, sino mucho la producción agrícola. Por tanto, estamos decreciendo.
quizás, como tú decías, la palabra de crecimiento no le gusta a nadie, o no lo debamos decir, etcétera, y digamos reducción de la producción agrícola, lo debemos decir como queramos, pero ya estamos decreciendo. Extremadura es una potencia agrícola, en el podium en producción de, por ejemplo, arroz, tomate y maíz, y son muchas miles de hectáreas las que no se han sembrado este año. O sea, que estamos decreciendo ya. Podemos, en fin, y creo que lo que quería decir es que eso también está llegando, lo están viendo los propios agricultores y agricultoras, porque no pueden hacer frente a los gastos de los costes de producción y, por otra parte, porque no hay agua. La crisis climática está pegando muy fuerte en Extremadura en el tema de la producción agrícola. Entonces, por ejemplo, el tema del arroz se ha cultivado el 10% de otros años. O sea, el decrecimiento ha sido del 90%. Lo podemos ver o no lo podemos ver, pero ya estamos decreciendo. Y básicamente, eso era lo que quería decir, que también dicen que el decrecimiento, y vamos a seguir decreciendo, ¿no? El año que viene va a ser más fuerte porque este año nos ha cogido como con reservas de fertilizantes ya y tal, pero el año que viene va a ser aún más fuerte. Entonces, resumiendo, creo que la conciencia va aumentando y que mucha gente lo va viendo ya, aunque no lo quiera llamar colapso o decrecimiento, porque los datos están ahí y no son ni de izquierda ni de derecha. Pues yo estoy muy de acuerdo en la importancia de la diversidad de las formas de lucha. La diversidad yo creo que siempre es una riqueza, multiplica las soluciones y el ensayo y error pues tiene más valor, ¿no? Entonces me da la impresión de que nos centramos mucho y valorando la diversidad. Que nos centramos mucho en que el Estado haga cosas que no quiere hacer. Yo qué sé, a mí es que yo el Estado, ¿qué queréis que os diga? Pues es que no creo que el Estado vaya a hacer cosas que nosotros queremos que haga. ¿Qué sucede? ¿Que suba otro partido? No lo sé, no. Por lo tanto, ahí la diversidad también está bien, porque hay gente que se puede encontrar bien en esas luchas. Luego está, por otro lado, la lucha individual. Tú individualmente restringes tu consumo, vives de otra manera, intentas... Pero eso, ese individuo aislado y haciendo otra vida, ¿cómo cambia el mundo, no? Entonces, ahora viene la solución. La construcción de grupo, la construcción de colectividad, la construcción de gente que se apoye mutuamente, que viva de otra manera, que ensaye otras cosas y que participe en la lucha. Entonces, esa sería la pregunta. La pregunta es, ¿por qué no le damos suficiente importancia a la construcción de otro tipo de grupos? ¿Por qué no entra dentro de nuestras... ¿Habría otra pregunta para ti? Vale, la última. O sea, la última digo para poder responder y luego si queréis seguir. Esta es la última para ti. Otra. Ah, vale. Por allí, sí, no sé tu nombre. Bueno, muchas gracias. Lo primero, me ha encantado escuchar, trabajando bien. Y yo lo que quiero hacer es sobre todo una reflexión sobre, a ver, yo claro, me pongo a mirar y digo, aquí no tengo mucha gente hoy en la charla que se ha impartido hoy. Y luego lo pienso y digo, claro, realmente a la sociedad se nos está conduciendo inevitablemente hacia un consumo loco realmente, o sea, lo que realmente nos está conduciendo. ¿Cómo podemos hablar de crecimiento si no nos lleva para nada a ese estilo de vida, sino todo lo contrario, cada vez más? Yo lo veo porque soy joven, tengo redes sociales y eso está a la orden del día, es decir, comprar cada vez más y muchas veces ya es por una solvencia percibida de lo que compramos, la gente pasa de moda sigue comprando, etc. Otra cosa que quería decir es respecto a
recursos para abastecernos de eso. O sea, no es porque la gente haya continuado a consumir menos. No, ha decrecido, pero porque nos estamos dando recursos para seguir produciendo, ¿no? Y ya. Muchas gracias. Vale, a ver, hay mucho que comentar ahí. El tema del individualismo, digamos, o la acción colectiva, o sea, obviamente hay que apostar por un cambio que no. Hay una frase que me gusta en nuestra regla de no digas las cosas, hazlas y se dicen solas. Está claro, pero es verdad que también al mismo tiempo se puede contraargumentar, y es verdad también, que la mayor trampa en la que estamos cayendo en este sistema excesivamente individualista es pensar que con la acción individual vamos a cambiar algo. Porque la principal acción es la colectiva. Es decir, lo que más nos cuesta, porque no estamos biológicamente diseñados ni entrenados para ello, es colaborar. O sea, estamos diseñados para cooperar, es como hemos evolucionado, pero a la vez con un número muy determinado de personas. Hay un estudio, no me acuerdo de qué antropólogo era, que decía que el ser humano está entrenado para colaborar con 150 o 200 de su especie, no más. Es decir, que a partir de ahí la cosa se complica. Y esto lo hemos vivido todos y todas en los colectivos en los que hemos militado. Y esto nos dice un poco también dónde está quizá una de las posibles soluciones, y por eso a mí me gusta tanto la propuesta de las asambleas ciudadanas, porque la propuesta de las asambleas ciudadanas es 100 personas elegidas por sorteo estratificado, que tengan gente de todas las edades posibles, con diferentes ideas políticas, pero que luego sean entrenadas en ese proceso de deliberación por la gente que sabe del tema. Una asamblea ciudadana sobre la energía, una asamblea ciudadana sobre la alimentación, que de repente venga Marta Rivera y te la asesore, que Turiel vaya a la energía, y de repente gente corriente, con los datos delante, pone a trabajar esta inteligencia colectiva en un número de personas que permite ese apoyo mutuo que funcione bien, y lo que sale de ahí es magia, literalmente. Es que de repente en 5 sesiones virtuales en una pantalla, 100 personas lleguen al 93% de acuerdo en que hay que hacer pedagogía del crecimiento, que es algo que los partidos políticos están empeñándose en negar sistemáticamente. Con lo cual hay maneras de hackear los límites biológicos que tenemos como por diseño. Porque hay una frase que a mí me gusta mucho también, parece un libro de citas, que Eduardo Wilson, que es un biólogo que tiene como algunas cosas que, bueno, te pueden gustar más o menos, pero que escribía muy bien, decía que el mayor problema que tenía la humanidad es que tenemos tecnología propia de dioses con instituciones del medievo y sentimientos del paleolítico. Y que es que si te paras a pensar, es que es por eso por lo que no le están saliendo bien las cosas, ¿no? Es decir, nuestra capacidad de gestionar las emociones y el contacto con nuestros compañeros y compañeras está como muy por desarrollar, las instituciones que creamos, por tanto, son muy deficientes, y esto junto hace que la tecnología nos domine a nosotros y a nosotras mucho más que a nosotros. Entonces, lo primero que tenemos que intentar es empezar a cooperar mejor, empezar a empatizar mejor con las personas con las que compartimos militancia, lucha o lo que sea, y luego a partir de ahí intentar hackear estas instituciones políticas que están obsoletas para gestionar lo que viene ahora. El tema de hay un ejemplo que me gusta mucho de lo que comentabas, ¿no? De las luchas del agua y tal, ¿no? La paz antes del 15M era muy desconocida, porque al final el que de repente las luchas pequeñas coincidan en una lucha macro, que ocurra este milagro de que de repente se pongan en común, hace que se amplifiquen todas a la vez y que tengas un punto de encuentro y una especie como de canal de comunicación que se activa, que permite que tú te enteres de luchas que de otra manera habrían pasado desapercibidas y que todas ganen. Por eso yo creo que tenemos que apostar otra vez, sabiendo los errores que se cometieron en el 15M, sabiendo los límites de lo que ocurrió ahí. Yo creo que hay una anécdota súper simbólica también, que iba a hacer un artículo, pero como Chile no ha salido todo lo bien que me había gustado, pues no, se me ha chafado un pelín, ¿no? Y es que la Asamblea Constituyente de Chile, el día que se vota y se gana el que se va a hacer esa Asamblea Constituyente, es el 15 de mayo de 2021. 10 años de aniversario del 15. 2 semanas antes había perdido Pablo Iglesias contra Ayuso en Madrid y había quedado claro qué tipo de proyecto funciona y qué tipo de proyecto no funciona. Si lo apuestas todo a una máquina de guerra electoral en un sistema que está dominado por medios de comunicación manipulados, por un poder empresarial que te lo corrompe todo, con una, digamos, pedagogía al respecto dudosa en todos los aspectos, pues normal que no te salga bien la jugada. Pero si lo apuestas también a una especie de lucha en la calle, con la valentía y el atrevimiento de saber que quizás si el orden no funciona,
el orden que no funciona desaparezca o se destituya y luego tienes esa posibilidad de constituir algo nuevo. ¿Qué es lo que ocurrió en Chile? Que han tenido 2 años de proceso constituyente tras ese proceso destituyente que sí que funcionó muy bien, y los medios de comunicación les han hecho todo lo que han podido para cumplirles el proyecto. Las propias dificultades no han permitido que todo salga lo que debería, pero es que nadie dice que vaya a ser un proceso ascendente maravilloso. Es que, pues bueno, habrá que caer y luego habrá que volver a levantarse, y el proceso que está allí en Chile no está muerto, ni mucho menos. Es decir, la constituyente va a seguir adelante. Igual este proyecto pues no ha salido todo lo que debería en esta primera instancia, pero acabará saliendo, y sí que, o sea, no es casualidad que en América Latina estén funcionando tan bien este tipo de proyectos constituyentes y aquí en Europa no haya ninguno. El único proyecto constituyente que ha habido en Europa en los últimos 20 años es en Islandia. ¿Sabéis por qué? Porque son 300.000 personas en todo el país. Es muy fácil cooperar, o es mucho más fácil cuando el número es tan pequeño. Y también es verdad que hay otro factor, y es que en Europa estamos muy cómodos comparado con cómo están en América Latina, que se la han jugado literalmente en la calle. En Chile hubo 35 muertos, mil y pico heridos, para generar este proceso destituyente que luego te permite esta oportunidad, ¿no? Y el tema del decrecimiento. A ver, ahí hay una cosa que hay que distinguir, y es que decrecimiento muchas veces como que se usa para 2 cosas distintas. Hay mucha gente que usa decrecimiento como si estuviéramos hablando de recesión económica. Y no es exactamente lo mismo. Es decir, la teoría del decrecimiento se usa precisamente para hablar de cómo gestionar este proceso de decrecimiento material de la base energética y de recursos desde una perspectiva de la planificación, de cómo gestionarla. Y es que esta es la palabra quizá clave del tema del decrecimiento. Y es, hay que planificar. Si no se planifica es una recesión económica del capitalismo, como ha habido tantos otros. Y la cuestión es cómo generamos estos vínculos de asociaciones, de organizaciones, para poder planificar. Que es lo que, o sea, nos han comido la cabeza de una manera, con los medios de comunicación, por supuesto, tildando de comunista a cualquiera que diga cualquier tontería socialdemócrata, ya eres un comunista. Y la palabra comunista, desde luego, el origen a mí me parece maravilloso, es preocuparte del mundo. Cada cual que use la acepción de comunismo que quiera, pero a mí me gusta esa, ¿no? Y que precisamente, además del capitalismo, se fundamenta en la expropiación de la acumulación originaria del capitalismo, es decir, escoger lo que eran los bienes comunales que teníamos, disfrutábamos todos y todas, apropiarse de ellos y empezar a buscar la manera de que encima, pues bueno, condenemos, ¿no?, a nuestras propias voces que vayan un poco hacia ese camino. Y luego es verdad que el comunismo, tal como se ha intentado implementar, a veces deja de ir también. Pero bueno, no significa que es lo de siempre, no hay que dejar de intentar. Y luego el tema del consumismo y cómo nos manipulan también. Sí que hemos dejado de consumir más de lo que parece. Es decir, por ejemplo, el consumo eléctrico y el consumo energético tocó techo en 2008. Desde la crisis, desde 2008, desde la crisis hipotecaria, el consumo energético total, eléctrico en España, por ejemplo, y en los países del mundo ha ido decayendo. Y hay una parte del decrecimiento que ya se está produciendo. Y hay otra parte en la cual no decrecemos ni a la de 3, y es en el aumento de uso de fuentes de energía. Entonces es como se están produciendo una serie de decrecimientos mientras otras cosas se empeñan en seguir creciendo. Y ahí es donde va a chocar todo. Y por eso es verdad lo que tú dices de que nos intentan como poner en el punto de mira de la sociedad, como para que no tanto meternos miedo a nosotros, sino miedo al resto de la sociedad para que no hagan lo que nosotros hemos hecho. Pero por eso precisamente metían a las 1000 personas estas en la cárcel hasta que un día meten a una y la sociedad dice basta. Pues bueno, pues yo no quiero ir a la cárcel, obviamente. Y estoy seguro de que probablemente no acabe bien, porque no hemos hecho nada grave y de hecho tenemos mucho más apoyo del que nos gustaría. Pero si algún día hay que ir a la cárcel, pues habrá que ir. Es decir, la frase con la que acabo el libro de citas de hoy es: el lugar de un hombre justo en una sociedad injusta igual en la cárcel. Si hay que ir a la cárcel, pues se va a la cárcel. Bueno, Juan, pues muchísimas gracias. Y bueno, yo solamente deciros que creo que es muy importante que difundamos, que los medios de comunicación nos tienen vetadas y que hay muchísimos pequeños proyectos y muchísima gente haciendo su pequeña lucha en su vida, en sus proyectos, y
que difundamos, que hablemos unas con otras, que nos pongamos, que estemos más en contacto y sobre todo eso, ¿no? Yo creo que difundir, porque hay muchas veces que no nos llega la información de cosas tan interesantes y tan necesarias que se están haciendo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.